tardes, mi nombre es Diana Vargas y les voy a hablar un poco de lo que es el teatro de la criminalística, sus aspectos, sus tipos, su método experimental, la investigación criminal y su forma. Es para mí un placer pertenecer a esta aula virtual. Les doy un cordial saludo de mi parte y a continuación mi tema a tratar es el teatro de la criminalística, como ya mencioné. Como punto principal tenemos el teatro de la criminalidad, que no es otra cosa que el sitio de tercero. Cuando hablamos del teatro de la criminalística, tenemos que relacionarlo con cuatro aspectos específicos de la criminalidad, como lo son el sitio del suceso, el autor, la víctima y los medios de coerción. Como primer punto tenemos el sitio del suceso, que no es otra cosa el espacio físico o geográfico donde ocurre un acontecimiento criminal o algún acontecimiento ilícito. El autor no es otra cosa que la persona que ejecuta el hecho punible, es decir, el que aplica la acción para hacerle daño a otra persona o determinarse por la ley como jurídicamente. La víctima. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 121, nos establece una serie de víctimas, como es la víctima directa e indirecta. La víctima indirecta y directa, y a su vez, su cónyuge, sus hijos o sus padres también pasan a ser víctimas. Hablando criminalísticamente, no podemos determinar a un cónyuge o a un hijo una víctima. ¿Por qué? Porque la criminalística nos determina que es una víctima la persona que recibe el daño directo, es decir, la persona violentada, golpeada, amenazada o en cualquier otro momento asesinada. Los medios de comisión. Cuando hablamos de medios de comisión nos referimos a aquel objeto material o físico con lo cual se realizó el hecho público. Como podemos decir un ejemplo del machete. El machete es un instrumento que fue creado como para trabajar en el campo. Es un instrumento agrícola. En ningún momento cuando fue creado con la especialidad o con la acción de hacerle daño a alguien o creado como arma. Pasa a ser arma desde el momento en que la persona que lo tome como tal, o que la persona, el autor intelectual de un hecho punible, lo tome para hacerle daño a otra persona. Los tipos de sitios del suceso. En la criminalística existen los sitios abiertos, cerrados, mixtos y sitios de traslado. Bueno, como primer punto tenemos el sitio abierto, que es aquel sitio que está expuesto por todos los efectos ambientales que pueden existir, como el agua, el sol, el aire, los animales, entre otras cosas. Como por ejemplo, podemos poner acá un sitio despoblado donde no existen techos, ni zonas de refugio, ni nada parecido. También podemos deducir como cuando una persona es asesinada y tirada en una zona despoblada, este cuerpo está expuesto al sol y al agua y a todos los efectos que el ambiente puede traer. El sitio cerrado. El sitio cerrado, como su nombre indica, es un espacio geográfico donde no está expuesto a los medios ambientales. ¿Por qué no está expuesto a los medios ambientales? Porque está cubierto por techo, paredes o entre otras cosas. Como ejemplo claro de eso podemos deducir un hecho punible o un homicidio en una residencia, que el cuerpo o el hecho como tal va a estar en un sitio cerrado y no va a estar expuesto a los fenómenos ambientales. El mixto. Cuando hablamos del sitio mixto, hablamos de que tiene mitad de abierto y mitad de cerrado. Es decir, que el hecho punible es cometido en un sitio que no es totalmente cerrado, pero tampoco es totalmente abierto. Como ejemplo de podemos deducir el de un homicidio o un robo
o una violación o cualquier hecho punible cometido en un garaje, que es un sitio no totalmente expuesto, pero tampoco totalmente cerrado. Sitios de traslado. Cuando hablamos de sitio de traslado, nos referimos a cuando el autor intelectual del hecho punible traslada o cambia de lugar la evidencia que le sirve a las personas que van a investigar el hecho punible para así dar con el autor intelectual. Se hace una determinación del lugar donde cometió el hecho punible y del lugar hasta donde quiere llevar todos los demás elementos para que ese no sea encontrado o descubierto tan fácilmente. Como otro punto tenemos el método experimental. Cuando hablamos del método experimental de la criminalística, nos referimos a la observación, al planteamiento del problema, la hipótesis, verificación científica y conclusión. En la criminalística utilizamos lo que es la observación, ya que criminalísticamente hablando se determina que lo que no se observa en el sitio del suceso es como que no existiera para la investigación. Así que en la parte criminalística tiene que haber una exhaustiva observación para así llegar a la conclusión de cómo sucedió el hecho punible, por qué es cometido, cómo y cuándo lo cometieron. Luego de la observación, nos da un planteamiento del problema, donde vamos a determinar por qué, cómo, dónde y cuándo sucedieron las cosas. Luego de este, nos surgimos una hipótesis, por dónde comenzó el delito, dónde se desarrolló y dónde puede ser, dónde terminó y por quién, o con quién fue cometido, o tendremos una supuesta autor intelectual del hecho punible. Luego de estos tres elementos, vamos a la verificación científica, que vamos a verificar científicamente con química y física y biología si todo lo que encontramos en la observación, el planteamiento del problema y la hipótesis es verdaderamente cierto. Si encontramos en la escena del crimen o en la escena del hecho punible, no necesariamente un crimen, un rastro de sangre, tenemos que verificarlo científicamente si es sangre de una persona o sangre de un animal. Si es sangre de un ser humano o simplemente lo colocaron aquí para despistar a la persona que investiga. Luego de estas cuatro observaciones nos vamos a la conclusión, porque se supone que ya de haber pasado a la verificación científica se tiene una deducción de todo lo que pasó y un resultado científicamente comprobable de determinado. La investigación criminal. El artículo 8 de la Ley Orgánica de Investigación Científica, Penal y Criminalística, en su artículo 285, en su artículo 8 y en el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, nos estipulan lo que es investigación criminal, que son otra cosa, todas aquellas actuaciones y diligencias que hace la persona que investiga para resolver algún hecho punible, para resguardar todas las evidencias físicas y materiales, ya que estamos en un mundo netamente material, y ahí resguardar tales evidencias. ¿Cuál es la importancia del ciclo del suceso del crimen? Para la criminalística es de gran importancia un ciclo del suceso del crimen. ¿Por qué? Porque si no existe un ciclo del suceso, no podemos darle comienzo a una investigación. No podremos saber por dónde vamos a comenzar, cómo ocurrieron los hechos y cómo se desarrollaron o cómo se desarrolló tal hecho punible, ya que sin el sitio del suceso no vamos a haber evidencias físicas ni materiales que nos ayuden o que nos permitan desarrollar o saber quién fue el autor intelectual del delito, cómo lo cometió y bajo qué efectos lo cometió. Ha sido un verdadero placer hacer esta explicación, espero sea de su agrado, muchas gracias.